En este video vamos a resolver un problema de cadena cinemática cerrada aplicando las ecuaciones fundamentales de la cinemática. Cadena cinemática cerrada significa que, como en este mecanismo, hay una cadena de conexiones que parte en un cuerpo y termina en el mismo cuerpo. En este caso, parte por ejemplo, en el punto C, que está en el sistema de referencia 0, pasa por el punto Q y del punto Q llega al punto A, que también están en el sistema de referencia 0, por eso se denomina una cadena cinemática cerrada. Entonces, este es un movimiento plano. Este mecanismo se conoce como mecanismo de retorno rápido, porque cuando gira el disco D con una velocidad angular omega 1, arrastra a la barra AP a través de un taco Q. Entonces, esta barra AP, perdón, el punto P, cuando avanza hacia atrás, avanza mucho más lento que cuando avanza hacia adelante. Entonces, por eso que este mecanismo se llama de retorno rápido, porque va a avanzar lento hacia la izquierda, pero después va a volver rápido. Y eso tiene aplicaciones prácticas en la industria varias. Entonces, tenemos que el disco va a tener una velocidad angular omega 1 constante y la barra va a reaccionar o se va a comportar o va a tener una velocidad angular omega 2 a causa de que omega 1, el disco con omega 1 arrastra a la barra a través de este taco en Q. ¿Ok? Ocupamos un sistema de referencia inercial, el 0, x0 y 0, este es un movimiento plano, y aquí introducimos una barra, un sistema de referencia 1 que está asociado a la barra B. Ok, entonces la primera pregunta es: obtenga la velocidad angular de la barra AP de la barra B, cuyos extremos son A y P, cuando el disco gira con velocidad angular constante omega 1. Entonces nosotros primero podemos escribir de que la velocidad del punto Q, para esto vamos a aplicar lo que siempre se hace en estos problemas cinemáticos, aplicar las ecuaciones de la cinemática en forma recursiva y sistemática, y de esa manera vamos formulando ecuaciones que nos permiten resolver las variables incógnitas que queremos conocer. Entonces, acá voy a dividir la pantalla, a lo mejor eso ayuda. Probemos. Entonces, tengo el mecanismo, y aquí podemos escribir que la velocidad del punto Q es igual a omega 1, que es la velocidad angular del disco, cruz la distancia CQ. Y la distancia CQ tiene estas coordenadas en el sistema de referencia 0. Por lo tanto, si hago los productos cruz, obtengo esta expresión de acá abajo. Ok, entonces calculé la velocidad de Q de esta manera. Pero también puedo calcular la velocidad de Q, también la puedo calcular aplicando esta otra ecuación fundamental. Es decir, yo puedo decir que la velocidad de Q es la velocidad de Q', y Q' es un punto que coincide en el instante con el punto Q, pero pertenece a la barra. Por lo tanto, la velocidad de Q es la velocidad de BQ' más la velocidad de BQ' con respecto a Q. ¿Ya? Porque Q' pertenece a la barra B, pero coincide exactamente en el instante mostrado con el punto Q. Eso es lo que hay que considerar. Entonces, la velocidad de Q' ahora la calculamos, es la velocidad de omega 2, que es la velocidad de la barra, cruz la distancia S.
esa es la velocidad de Q', porque ahora estamos calculando la velocidad del punto que pertenece a la barra AB, ¿ya? Y eso da esta expresión. Por otro lado, la velocidad de Q con respecto a Q' tiene que tener la dirección de la ranura, porque es la única manera en que se puede desplazar el punto Q con respecto a la barra AP. Entonces, eso se puede escribir de esta manera, donde es ese punto, donde es la variación de la magnitud de S, es la dirección J super izquierdo 1, que es esta dirección de acá, de acuerdo al sistema de referencia que hemos puesto solidario a la barra AP. Entonces, cuando sumamos este término más este término, podemos escribir entonces que la velocidad del punto Q ahora, usando la expresión, la segunda expresión, obtenemos esta relación que ahora está escrita en función de S y de omega 2 y de teta 2. Entonces, igualando las expresiones, porque tengo dos expresiones para la velocidad del punto Q con respecto al sistema de referencia 0. Si las igualo, tienen que ser iguales, ¿cierto? Entonces las puedo igualar y de esa manera puedo igualar en términos de las coordenadas, porque son iguales, entonces sus coordenadas también son iguales. Entonces, al igualar las coordenadas en I super 0 izquierdo y en J super 0 izquierdo, obtengo estas dos ecuaciones. Estas dos ecuaciones, entonces, aquí veo que se forma un sistema de ecuaciones lineal, donde las incógnitas son omega 2 y ese punto. Y omega 1 es conocido, y teta 1 es conocido, y teta 2 lo puedo deducir a través de relaciones trigonométricas, aplicando el teorema del coseno entre el punto A, C y Q. Al hacer por eliminación eso, entonces eliminamos el valor de S acá, multiplicando por estos términos que están acá a la derecha, y entonces puedo despejar y obtengo que omega 2 es igual a omega 1 por L partido por S por coseno de teta 2 menos teta 1. Y los valores de teta 2 y S se obtienen aplicando el teorema del coseno al triángulo ACQ, sin un problema trigonométrico. Ok, ahora calculemos la aceleración angular de la barra AP. Calculemos entonces ahora la aceleración de la barra AP, la aceleración angular. Entonces, podemos calcular la aceleración angular a través de esta expresión, considerando el punto Q y el disco D, donde la aceleración del punto Q es igual a la aceleración de C más la aceleración angular del disco cruz RQ en el sistema de referencia 0 más omega D super 0 izquierdo cruz omega D super 0 izquierdo cruz la posición del punto Q en el sistema de referencia 0. Consideremos ahora que, por lo que hemos dicho, que el disco D gira a velocidad angular constante, por lo tanto alfa D es igual a 0, y C, por ser un punto que está anclado en el sistema de referencia inercial, tiene una aceleración 0. Por lo tanto, nos queda esta igualdad de acá, y este es un producto cruz, que si lo reemplazamos por los valores de omega D, que es omega 1 por K0 cruz omega 1 por K super 0 izquierdo cruz RQ en 0, que es L multiplicado por esta suma de coseno y seno. Al hacer ese producto cruz, obtenemos esta expresión. Entonces, hemos calculado usando esta expresión genérica, hemos usado esta expresión genérica y hemos entonces calculado la aceleración de Q. Pero la aceleración de Q también la podemos calcular siguiendo otra trayectoria cinemática. Y en este caso podemos decir que la aceleración de Q es la aceleración del centro o del origen del sistema de referencia 1, que es el relé del punto A, más alfa 1 cruz RQ' 1
más omega 1, cruz omega 1, cruz RQ'1, más la aceleración Q relativa a 1, más esto que es un factor correctivo que se conoce como la aceleración de Coriolis. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo acá? Estamos diciendo que estamos calculando usando un punto auxiliar Q' que pertenece a la barra AP y estamos diciendo que Q se desplaza con respecto al sistema de referencia 1. Entonces recordemos acá que este término A sub 0,1 es igual a 0 porque es el centro, el punto A está anclado en el sistema de referencia. Alfa 1 super 0 izquierdo es la aceleración angular de la barra con respecto al sistema de referencia 0. RQ' es S, J super 1 izquierdo. La velocidad angular del sistema de referencia 1 es igual a omega 2, K super 0. La aceleración relativa de Q con respecto al sistema de referencia 1 es S2 puntos, J super 1. Y la velocidad relativa del punto Q con respecto al sistema de referencia 1 es S punto. Entonces, reemplazando estos valores, puedo escribir, reemplazando estos valores en esta expresión de acá, arriba, obtengo esta expresión de acá. Y esta expresión, al hacer los productos CRU, puedo escribir entonces esta relación, que finalmente puedo reducir a esta relación de acá, pero en términos de los vectores unitarios asociados al sistema de referencia 1. Y de esta digamos, es otra expresión para la aceleración del punto Q. Y ahora tenemos que esto tiene que ser igual a la que calculamos anteriormente, pero la que calculamos anteriormente estaba escrita en función de los vectores unitarios o del sistema de referencia 0. Entonces aquí, para poder igualarlas y generar ecuaciones para resolver, tenemos que homologar, es decir, tenemos que usar los mismos sistemas de referencia. Entonces, para eso, teniendo esta expresión de acá, en función de los vectores unitarios del sistema de referencia 1, los reemplazo por su equivalente en el sistema de referencia 0 y queda esta expresión de acá. Y factorizando los vectores unitarios, puedo escribir entonces esta relación de acá. Entonces, esta es la aceleración de Q con respecto al sistema de referencia 0, pero calculado usando otra trayectoria cinemática. Y obtengo estas expresiones de acá. Como esta aceleración de Q con respecto a super izquierdo 0 tiene que ser igual a esta otra que acabamos de calcular, y como los tengo con respecto al mismo sistema de referencia o usando los mismos vectores unitarios, puedo hacer la igualdad, y esa igualdad entonces la escribo acá. Primero, esta es la igualdad para la coordenada I super 0 izquierdo, la primera ecuación, y la segunda ecuación es la igualdad para el vector unitario J super 0 izquierdo. Entonces aquí yo analizo esta relación y veo que las incógnitas acá son S2 puntos y omega 2 puntos. S2 puntos y omega 2 puntos. Entonces escribo esta relación de esta manera. Esta relación de acá la escribo de esta manera, donde pongo las incógnitas omega 2 puntos y S2 puntos, y al lado derecho pongo el resto de los términos que ya los conozco, porque son de un orden, son en relación a las velocidades, y esas ya las conozco, porque las calculé en el punto anterior. Entonces obtengo este sistema de referencia y aquí puedo despejar omega 2 puntos y S2 puntos por eliminación gaussiana, por ejemplo. Entonces, resolviendo el sistema podemos encontrar el valor de ambas incógnitas, que son omega 2 y S2 puntos. Entonces, se fijan que lo que hicimos en este problema fue calcular las velocidades y las aceleraciones usando trayectorias cinemáticas distintas, pero como la velocidad y aceleración de cada punto es única, entonces puedo igualar, y con eso genero sistemas de ecuaciones lineales que puedo ir resolviendo.
Entonces, eso es otro tipo de problemas que hay en cinemática 3D. Gracias.